Iglesia, quiero decirte algo en esta noche. El Espíritu Santo de Dios es tan sensible como un niño. Por eso esta responsabilidad de guardarnos, de cuidarnos para con Él. Porque breve es contristado. Por eso tenemos que empezar a tener más comunión con el Espíritu Santo de Dios, para comenzar a entender qué es lo que le gusta y qué es lo que le disgusta. El Espíritu Santo de Dios carga los deseos de Dios y los sentimientos del mismo Dios. Por tanto, es imposible que haya una persona que diga que está llena del Espíritu Santo de Dios y no sienta lo que Dios está sintiendo. Y hay una iglesia que necesita ser llena del Espíritu Santo de Dios, porque allá en la calle hay muchos que se están perdiendo, hay muchos que están muriendo, hay muchos que están enfermos, endemoniados, hay muchos que están pasando situaciones que necesitan en su corazón. Hay un grito que dice: necesito la intervención del Dios creador de todas las cosas en mi vida. Pero si no hay una iglesia cargada o llena del Espíritu Santo de Dios, no va a haber una iglesia sensible. Si la iglesia pierde la sensibilidad, es porque está lejos del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios carga esos deseos, esos sentimientos para con el que está extraviado, para con el que está perdido. Y si la iglesia hoy por hoy no tiene ese sentir y esa compasión por el perdido, entonces la iglesia también está perdida. Pero hay una esperanza, diga conmigo. Dios siempre da esperanza a su pueblo. Siempre hay una vía, siempre hay algo que Dios dice, que Dios hace, que de una u otra forma llama o capta nuestra atención para que volvamos a Él. Porque Él es así, un enamorado por su pueblo. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él es un enamorado. Ahora yo puedo entender por qué el rey David vivía tan rendido y tan enamorado delante de la presencia de Dios. Cuando yo leo los salmos de David, veo la vida de David, yo digo: wow, cuánto se amaban ellos dos. Cuánto amaba Dios a David, cuánto amaba David a Dios. Y esa es la comunión a la que la iglesia está llamada. A buscar a Dios y amar a Dios, no tanto por lo que Él puede ofrecer, sino por lo que Él es. No tanto por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él representa. Pero ahora mismo hay una iglesia que está canjeando sus deseos, o más bien transicionando sus deseos, los cuales tenían el mundo, a esto que llamamos cristianismo. Dios no está en la tarea de cumplir los deseos de cada y los caprichos de cada uno de nosotros, sino de cumplir su voluntad. Porque dice su palabra que su voluntad es buena, agradable, perfecta. Aunque tú no la entiendas, Él dice que es buena. Puede que en el momento no te produzca gozo, pero conforme tú te vayas alineando a su voluntad, vas a ir entendiendo esto que Dios declara por medio de su palabra. Amén. Yo quiero que prestemos atención a lo que Dios va a hablar en esta noche. He titulado este mensaje: ungidos para manifestar el reino de Dios. Porque muchas veces hablamos de la unción, buscamos la unción, deseamos la unción, pero ¿para qué? ¿Para qué queremos la unción? Entonces muchas veces estamos influenciados por lo que estamos viendo en redes sociales. De repente queremos la unción porque vimos a X o Y predicador fluir como tremendamente quisiéramos nosotros. Pero esa no es la forma o la manera que nosotros tenemos que establecer en nuestras vidas para buscar la unción, para buscar el Espíritu Santo de Dios, el que nos unge para evidenciar y manifestar el reino en esta tierra. Quiero que me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 19, versos 4 al 6. Éxodo, capítulo 19, versos 4 al 6.
domingo que pasó, Dios me dio una palabra para la iglesia de Nueva Italia. Y creo que Dios va a hacer, o está interesado en hacer algo muy especial en esta noche. Dice así, Éxodo capítulo 19, versos 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, dice el Señor, y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí, o sea, de una forma sobrenatural. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis, escucha esto, mi especial tesoro. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Decía yo el domingo pasado en Nueva Italia que hablaba sobre el espíritu de conquista. Que cada vez que un reino conquista a otro, lo subyuga. Y algo que hace el reino que conquista, aparte de subyugar al reino al cual conquistó, es que lo sume prácticamente hasta quitarle toda su idiosincrasia. Y ponía una analogía con lo que ha ocurrido con el continente americano, cuando fue conquistado por los españoles y fue colonizado. Si usted ve la idiosincrasia hoy por hoy de América, es mínima a comparación a toda la cultura, a todas las normas, las legislaciones y todo lo que se puede entender como idiosincrasia de Europa. Y pareciésemos que fuéramos un continente con diversas normas, con diversas costumbres, con diversas culturas. Algo que nos quita supuestamente identidad. Porque como que no somos autóctonos. Como que estamos llenos de diferentes culturas, llenos de diferentes costumbres. Y esto pasa cuando un reino es conquistado. Cuando un reino conquista a otro reino, imparte sus costumbres, su legislación, imparte sus conductas, imparte su idiosincrasia, todo, hasta anular al reino al que subyugó. Y se supone que la iglesia es la representación del reino de Dios y la justicia de Dios en esta tierra. Pero la iglesia hoy por hoy está teniendo una conducta propia del mundo. Y cuando yo veo eso, yo medito eso, yo digo, pero ¿cuál es el reino entonces que estamos manifestando? La iglesia está llamada a ser luz para las naciones. Lo que Dios quiso hacer con el pueblo de Israel en esa época antigua es lo mismo que Dios está buscando hacer con el pueblo de Dios y con cada uno de nosotros que hemos sido injertados a ese pueblo de Dios. Porque Dios busca que seamos una nación santa, un reino de sacerdotes. Y yo creo que cuando nosotros leemos eso o vemos eso, los pasamos muy por alto. Es como culturalmente en América, cuando usted lee la historia de José, y culturalmente también en América le pusieron José el soñador, y eso nos crea una perspectiva. Cuando leemos acerca de José, vemos la sobrenaturalidad en la que él operaba en cuanto a los sueños. Pero en Israel, en Oriente, a José no se le conoce como José el soñador, se le conoce como José el justo. Y eso cambia tu perspectiva cuando le das lectura. Cambia tu interés. Porque ya no solamente está enmarcando el don que tenía José, sino el carácter de José. Y yo creo que hay una iglesia que está procurando muchos dones, pero no está buscando carácter. Y lo que nosotros necesitamos para este tiempo, sí, necesitamos la unción, pero necesitamos primeramente ser formados en nuestro carácter. Porque Dios no es un Dios que va a malgastar. Dice la palabra de Dios que Él da su espíritu y Él no lo da sin medida. Él no da su espíritu por medida. O sea que Dios, cuando da su espíritu, lo da completo. Dios está interesado de darte su Espíritu Santo, pero darle una llenura total a cada uno de los que estamos en este lugar, a cada uno de los que representamos su iglesia. La pregunta es,
para recibir ese todo estamos dando el todo. Y es allí donde se forma o hay una discordancia o hay una inconformidad en cuanto a ese trato que estamos teniendo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque por un lado hay un rey, hay un Dios que quiere dar todo, pero por el otro lado hay un pueblo que no está dando todo su corazón. Hay un pueblo que no está dando todo lo que es. Hay un pueblo que no está rindiendo todo lo que es. Mientras nos mantengamos arraigados a lo natural, no vamos a poder aspirar a lo sobrenatural. Y la única forma de poder desarraigarnos de lo natural de este mundo es haciendo morir el viejo hombre. No hay otra forma en la cual nosotros vamos a poder alcanzar la sobrenaturalidad de Dios, sino haciendo morir el viejo hombre que está viciado con los deseos de este mundo, que está arraigado a las cosas de abajo. Pero eso demanda. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de las garras de Egipto, dice 1 de Corintios capítulo 10 verso 1, que ellos pasaron un bautismo. Y el bautismo que ellos pasaron era cuando caminaron sobre el mar que se dividió en dos y están bajo las nubes. Y dice, tuvieron un solo bautismo con Moisés. Así lo dice la Biblia en 1 de Corintios 10 verso 1. Cuando Dios los saca del pueblo de Egipto, donde ellos estaban esclavizados, Dios comienza a transicionarlos a ellos de un reino que era corrupto a un reino, aspirando a un reino inconmovible, donde Él iba a ser su rey, donde Él establecía las normas, donde Él iba a ser su guía. Y el pueblo tuvo problemas con esto. Y es que cuando Dios te saca del mundo, lo primero que Dios va a tratar contigo es romper tu mentalidad de esclavo. El pueblo de Israel tenía la mentalidad aún de esclavo. Ellos pensaban que tenían que servir a Dios porque si no se iban a morir. Era la misma mentalidad que tenían con Faraón, que si no servían, Faraón le daba latigazos. Pero con Dios no es así. No somos siervos que sirven a un Señor, aunque Él es Señor y señores, sino que hijos que sirven a un Padre. Yo creo que si nosotros llegásemos a esa conciencia, el servicio a Dios no nos pesara como muchas veces nos pesa. Venir a la casa de Dios no nos pesara como muchas veces nos pesa, porque entendemos que estamos honrando y reverenciando a un Padre, no a un dueño, no a alguien que si yo no lo hago me va a castigar. Y algunos cargan esa mentalidad. Yo tengo que ir y tengo que cumplir porque si no, algo Dios va a desatar en mi casa. No. Eso no es Dios. Es tu mentalidad de esclavo. Tu mentalidad de esclavo es la que te tiene en esa posición. Pero tú puedes romper con esa mentalidad, renunciando al viejo hombre. Lo que Dios quería enseñar al pueblo de Israel era que ellos tenían que renunciar a todas las costumbres, a todas las normas, a toda la legislación que ellos habían adoptado de Egipto. Porque Él le iba a dar una nueva forma, Él le iba a dar un nuevo nacimiento. Y muchos queremos ir al reino, queremos ver el reino, queremos experimentar el reino. Dios nos ha llamado a ser parte de ese reino inconmovible. ¿Cómo no vamos a creer eso? Pero el reino tiene sus demandas. Diga conmigo, el reino tiene sus demandas. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y en una ocasión Jesús le decía a los religiosos de su época, a los fariseos y los escribas, ustedes saben que los publicanos y las rameras se le han adelantado a ustedes en la búsqueda del reino. Y ellos no entendían por qué decía eso, porque ellos habían accedido al bautismo que le estaba predicando Juan el Bautista, mientras que los fariseos y los escribas se habían negado a ese bautismo. Y Jesús le daba a entender, mira, aunque ellos tienen ese carácter endeble, aunque ellos son de esa forma, pero se están acercando al reino, porque su corazón está compungido, porque lo que hicieron en el pasado quieren arrepentirse. El reino demanda dos cosas: arrepentimiento y conversión. Dice arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Son dos cosas que demanda el reino. Y mientras no existan esas dos, o esos dos requisitos que el cristiano cumpla, no va a poder ni ver el reino ni entrar en el reino. Porque lo que es nacido de Dios es lo que puede entrar al reino. Y lo que es nacido de Dios es nacido por medio del Espíritu.
La carne no puede acceder a ese reino, porque la carne pertenece a un reino adámico. Quiero que me acompañe el libro de Juan, capítulo 3. Sé que muchos de ustedes han leído esta historia, pero creo que ha llegado el momento de romper religión. Amén. Hay que romper con la religión. Hemos encasillado en lo religioso, pero la palabra de Dios dice por medio del salmista que la exposición de tus palabras alumbra. Queremos ser alumbrados por medio de la palabra de Dios. Amén. Y dice así en Juan capítulo 3 verso 1 en adelante: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos, escucha esto, ellos sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, escucha esto, agua y Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, no tiene rumbo, ya no tiene una dirección propia, ya no tiene un lineamiento de escoger a dónde quiere ir, sino que es dirigido solamente. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Vamos a dejarlo allí. Nicodemo era un hombre ilustrado en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que era uno de los principales entre los judíos. Y curiosamente buscó a Jesús en la noche, porque quizás en el día, por la apariencia, por guardar apariencia, no quiso buscarlo de día, porque sabía que de repente los judíos, los escribas y los fariseos le iban a recriminar esa búsqueda. Y estamos hablando de búsqueda, amén. Y buscó a Jesús de noche y comenzó a preguntarle acerca de estas cosas. Le dice: maestro, yo sé o sabemos, mi grupo sabe que tú has venido de Dios, porque nadie puede enseñar estas cosas si Dios no lo mandara. Y cuando yo comienzo a leer lo que Jesús está diciendo aquí, de que es necesario nacer de nuevo, yo comienzo a temblar. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia nos hemos remitido a pensar que por ser buenas personas nos vamos a ir al cielo. Y cuando nosotros nos remitimos a pensar eso, quiere decir que nosotros nos hemos autoforjado un criterio. Porque la única forma en la que usted pueda considerarse una buena persona es si usted se ha calificado en comparación a otro. Y Dios no está diciendo eso. Dios no está diciendo que tú te debes calificar, porque cada uno de nosotros diremos que somos buenas personas cuando nos calificamos con alguien que consideramos peor que nosotros. Pero aquí Dios no está hablando de ser buenas personas. Él está hablando de nacer de nuevo. La iglesia no es un lugar para que prepararte para ser mejor persona. La iglesia es un lugar donde tú vas a encontrar o debes encontrar un nuevo nacimiento. Yo creo que cuando Jesús mira la tierra, Él está mirando quién dice ser buena persona y quién dice ser mala persona. Él está mirando quiénes tienen la vida y quiénes están en muerte. Simple y sencillamente. Si no tienes a Jesucristo, no importa lo bueno que tú seas, no importa cómo tú te comportes, no importa lo buen esposo que tú seas, no importa si tú no tienes vicio, si tú no tienes ningún tipo de engaño, no importa eso. Si tú no tienes a Jesús, no tienes la vida.
Y yo creo que hablar de eso y volvernos cristocéntricos es lo que va a traer una reverencia absoluta al Espíritu Santo de Dios, de entender que el centro del universo es Jesús. Porque cuando nos consideramos buenas personas delante de la presencia de Dios, estamos poniéndonos nosotros como el centro. Pero yo digo, no, Señor, ten misericordia de mí, que soy hombre pecador. Yo te necesito siempre. Yo siempre necesito de tu Espíritu Santo. Yo necesito ser cambiado. El apóstol Pablo dijo: ¿podrá acaso el barro decirle a su hacedor, ¿por qué me has hecho así? El barro no tiene la potestad de decirle a su hacedor, ¿por qué me hiciste así? Pero algo que sí puede hacer el barro es rogar: cámbiame, hazme a tu imagen y semejanza, fórmame de nuevo, quiebra esta vasija y hazla de nuevo, conforme a ti te parezca mejor. No se trata de recriminarle a Dios: ¿por qué soy así? ¿Por qué fallo en esto? Se trata de rogar. Si hay algo que caracterizaba a la iglesia primitiva cuando buscaron el Espíritu Santo de Dios, es que estaban unánimes juntos, oraban y rogaban. Y yo creo que la iglesia está falente de ruego actualmente, carente de ruego. Ya no hay hombres y mujeres que derraman sus lágrimas delante del altar. Y tú me dirás a mí: no es en el lugar secreto. No, en lo público, delante de la presencia de Dios también. La Biblia dice: lloren los sacerdotes entre la entrada y el altar. No los mandó a llorar en el altar, los mandó a llorar en el atrio. ¿Sabe por qué? Porque quería que ellos fueran ejemplo delante del pueblo. Porque el pueblo no tenía acceso al lugar santo. El pueblo solamente tenía acceso al atrio. Y cuando el pueblo ve hombres y mujeres de Dios que están llorando delante de la presencia de Dios, profetas de Dios llorando delante de la presencia de Dios, hombres, apóstoles, profetas, evangelistas llorando delante de la presencia de Dios, el pueblo también se compunge. No, pero yo soy el profeta, ¿cómo voy a llorar? Pero yo soy el apóstol, ¿cómo voy a derramar mis lágrimas por allí? Y así vemos una iglesia. Y en muchos lugares usted lo ve, el pueblo derramando su corazón delante de la presencia de Dios, y la presencia de Dios manifestándose con tal dulzura, y ellos sentados ahí, sentados en su silla, como supervisando si es de Dios o no es de Dios. Pareciesen inspectores. Ellos son catadores del Espíritu Santo. No, esto no es de Dios. ¿Quién eres tú para decir si algo es de Dios o no es de Dios? Cuando algo es de Dios, se muestran los frutos. Tú no puedes criticar si algo es de Dios o no es de Dios. Primero mira los frutos para que puedas juzgar con justicia. Fruto digno de arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Y ahí estaba Nicodemo. Quizás Nicodemo se consideraba una excelente persona, rodeado de judíos, intérprete de la ley, conocedor de la escritura. Pero Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, tú no estás apto. Y cada vez que nosotros escuchamos que hay que nacer de nuevo, nos quita esa religión. Porque ya entendemos que dependemos absolutamente de la sobrenaturalidad de Dios, y no de las muchas obras que yo pueda hacer religiosamente para alcanzar salvación. Y ahí estaba Nicodemo. Quería entender algo que Jesús estaba explicando en el Espíritu, que solamente se podía discernir por el Espíritu. Y quizás gente menos capacitada y aparentemente menos apta era la que estaba recibiendo esa palabra. Porque el reino tiene una característica: el reino de Dios no es como el reino de los hombres. El reino de Dios no hace acepción de personas. Por eso que cuando Jesús fue ungido, Él entendió que Él estaba siendo comisionado para manifestar un reino. Y lo primero que dijo: voy a predicar el evangelio a los pobres. Y todo lo que Jesús se refiere, que está también escrito en el libro de Isaías, se habla a gente que ha sido marginada por la religión. En el evangelismo pasado que tuvimos el miércoles, yo me quedaba meditando en muchas cosas. Y yo decía: wow, Señor,
el gran día, van a haber sorpresas y sorprendidos. El gran día. Yo decía, Señor, ayúdame. La Biblia dice, mira, que crea que está firme, mira que no caiga, dice la palabra de Dios. Pero yo decía, wow. Porque ¿sabe por qué? Porque yo veía a esa gente en el estado de indigencia. Cuando se le hablaba una palabra, ellos saltaban por esa palabra. Yo digo, wow, Señor, ya están preparados. Pero la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que hay que rogar al dueño de la mies para que mande obreros. Porque hay una carga, hay una responsabilidad. Yo no sé si los que participaron ese día no tienen esa carga. Hay una gran diferencia entre el pueblo de Israel, que estaba pidiendo codorniz y estaba pidiendo carne para saciarse, aquel pueblo que se abstuvo. Dice que ellos fue un deseo vivo de unos extranjeros que comenzó a impartírsele a ellos. Y cuando hablamos de extranjeros puede referirse a gente que estaba en Egipto, que era de Egipto. Y ese deseo se le impartió a los israelitas y comenzaron a quejarse y a recordar las cosas que ellos hacían en Egipto. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Voy a mandar mi viento para que coman codornices ahí hasta que les salga por las narices. Pero el pueblo de Dios no está buscando un viento que traiga codornices para saciar hambre, sino el viento recio del Espíritu Santo, que nos dé nueva lengua, que nos unja con poder para hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Hay una gran diferencia entre ese pueblo. Dios siempre tiene un remanente dentro de lo que se cree ser pueblo, y siempre hace relucir a ese remanente. Por eso yo no menosprecio a nadie. Yo no menosprecio al caído. El que hoy está caído, Dios lo puede levantar, porque dice la Biblia que si está caído, para Dios cae. Y es siervo de Dios, y Dios puede hacer con él lo que él quiera. Pero ¿quién soy yo para juzgar al siervo de Dios? ¿Quién soy yo para juzgar la sierva de Dios? Yo creo que cuando nosotros entendamos que nosotros estamos llamados a levantar al caído y tengamos realmente esa conciencia, lo que se llama iglesia va a cambiar. Porque la cultura del mundo dice una cosa, pero la iglesia tiene que alumbrar otra, tiene que manifestar otra. Hay que romper con eso. Hay que romper con el esquema del mundo. Hay que romper con las costumbres y las conductas adámicas. Hay que romper eso. La vida del hombre consiste más allá de comer y tener hijos, trabajar. Consiste más allá de eso. Si usted está operando solamente en eso, de que yo quiero comer, yo trabajo, yo tengo hijos, como, y anda en ese ciclo, usted no está viviendo reino. Porque eso en que usted está operando se llama el reino adámico. Así mismo funcionó Adán, no hizo nada trascendental en la tierra. Pero cuando tú vives para el reino, tu afán no es la comida, tu afán no es la bebida. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Sabe por qué? Porque la satisfacción de tu alma no son las cosas que el mundo te puede ofrecer, ni aquellas cosas que aparentemente hacen que tu cuerpo subsista, sino el Dios de los cielos, que tiene un espíritu que puede satisfacer lo más profundo de tu interior. Y yo creo que cada uno de ustedes, los que están comprometidos en este ayuno de 21 días, se han podido dar cuenta que llega un momento que usted dice, hey, yo puedo sobrevivir con un plato de comida diario. Yo puedo sobrevivir con un plato de comida diario. Entonces, ¿por qué me afano tanto? Yo creo que se han podido dar cuenta, amén. Una vez hacía un ayuno, le decía a mi esposa, era el cuarto día, no había ingerido ningún alimento. Y le dije, yo siento como que si yo pudiese vivir una larga temporada sin comida. Pero le dije, pero no lo voy a hacer porque voy a desaparecer. Y mi esposa, yo soy flaco, pero a mi esposa no le gusta verme tan flaco. Pero si Dios me manda, yo lo hago. Porque yo amo más a Dios que a esposa, que a hijo, que a trabajo, que cualquier cosa que pueda estar en mi entorno. Iglesia, estamos llamados a eso.
la prioridad tiene que ser Dios. La gran manifestación del Espíritu Santo de Dios trae consigo el reino. Ser lleno del Espíritu Santo de Dios es a la vez ser lleno del reino de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios nos posee, no hace otra cosa que gobernarnos. Y cuando establece su gobierno, entonces está el reino. Por eso Jesús dijo: si yo con el dedo de Dios echo fuera a los demonios, significa que el reino de Dios se ha acercado. Están vinculados Espíritu Santo con reino de Dios. Una iglesia que no está manifestando reino es una iglesia que se está distanciando de la comunión con el Espíritu Santo. Y es a eso que Dios me ha levantado esta noche, a inspirarte, a decirte eso. Ya tú lo sabías. Yo no te estoy diciendo algo que ya tú no sepas. Yo solamente estoy sacando una palabra que ya estaba en tu corazón, para que llegue nuevamente a tu conciencia. Tenemos que volver a buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Involucrar el todo en esa búsqueda para obtener su todo. No hay otra forma. Es todo o nada. Yo quiero que usted tenga esa conciencia. No tengo otra forma. O lo busco con todo mi corazón, o no encuentro nada de Él. Porque yo creo que por el comportamiento de la iglesia, consecuentemente a través de los años, Dios se ha cansado de eso, de ungir, de llegar a tremendo mover, y se apaga el mover por la conducta de los hombres y las mujeres de Dios que no fueron formados en carácter. José no tenía una gran unción como Sansón, pero tenía carácter, algo que le faltaba a Sansón. Y yo creo que es tiempo de que la iglesia despierte de ese sueño en un mal reposo como tuvo Sansón. Sansón reposaba en las piernas de Dalila. Estamos hablando de un falso reposo. Y así hay mucha gente dentro de la iglesia, incluyendo jóvenes, porque el reino también es para los jóvenes. ¿O no se acuerda de la palabra del joven rico? Dice la palabra que era joven, pero cuando se le demandó dejar todo por el reino, dice que se entristeció, porque vio que calculó, hizo un cálculo y dijo valor por valor, y no vale la pena dejar todo esto por eso. Pero ¿sabe qué dice Jesús? Que el reino es semejante a un tesoro escondido. ¡Wow! Un hombre iba a un campo y encontró un tesoro. Dice que cuando lo encontró, lo volvió a enterrar. Y dice la escritura, a mí me sorprende porque dice, fue gozoso a vender todo lo que tenía para comprar aquel campo. Entonces yo digo, wow. Pero entonces, ¿por qué cuando Dios o el Espíritu de Dios le dice a un hombre, deja esto, se entristece? Si se supone que encontró un tesoro que nadie más está viendo. Entonces Dios no es el que está hablándote en tu corazón. Entonces es la religión que aún está en tu conciencia. Porque cuando tú descubres el Espíritu Santo de Dios, tú eres capaz de dejarlo todo. Y Él es tan bueno y extraordinario que solamente te da una probadita. Solamente te da a probar. Y eso es suficiente para que tú lo dejes todo. Dice que gozoso se fue a vender todo lo que tenía para comprar aquel campo. Aquel campo que a la vista de las personas podría parecer insignificante, pero aquel hombre sabía que había un gran tesoro de invaluable valor. Y así mismo te ve mucha gente que de repente piensa que cuando tú vas a la iglesia estás perdiendo el tiempo, pero es que tú encontraste un tesoro allí. Ellos lo ven como si fuese algo normal. Ellos lo naturalizan ese campo. Pero tú que tuviste una experiencia, tú dices, yo necesito ir allá porque allá yo encuentro algo que no encuentro en otro lugar. Tenemos que volver a tener ese hambre y esa pasión por el Espíritu Santo de Dios. No nos engañemos. Hay poco poder. Yo quiero ver la gente sanándose.
Yo quiero ver los muertos resucitando. Eso lo dice la Biblia. Yo quiero ver los paralíticos levantándose, el cojo andar. Cuando el apóstol Pedro sanó a un cojo, lo sanó fuera de las cuatro paredes. A veces las cuatro paredes no es donde Dios quiere hablar. La iglesia tiene que volver a salir de las cuatro paredes. Porque a veces nos conformamos y como estamos aquí limitados, nos desentendemos de la necesidad de afuera. Pero cuando tú sales afuera y ves la necesidad, tú dices, yo necesito algo sobrenatural. Porque yo tengo la responsabilidad de traer respuesta a esa gente. Cuando tú tienes un verdadero desafío, y cuando te das cuenta de la necesidad del Espíritu Santo de Dios. Pero mientras tú estés en la comodidad, no vas ni a percibirte de lo mucho que lo necesitas. Y necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Amén. La cultura del reino debe volver a su iglesia. La cultura, la norma, la legislatura del reino tiene que volver a la iglesia. Yo no concibo que dentro del pueblo de Dios, que es un pueblo santo, que Dios está santificando, hayan hijos que entren en rebeldía. Eso yo no lo puedo entender. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios, o más bien el espíritu de Elías, va a reconciliar los corazones. Él va a traer los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Esa es la función de la reconciliación. A eso hemos sido llamados. Y hay gente, jóvenes, muchachos, que no entienden realmente el gran mandamiento que se les dio de honra a sus padres. Dice la palabra de Dios que el que maldice a padre o madre muere irremisiblemente. Eso era en la ley. Y cuando un hombre o una mujer deshonran a su padre, en el mundo del espíritu pasa algo. Y aún en su interior a ellos se les apaga la lámpara sin darse cuenta. Están viviendo por pura misericordia que Dios tiene. Y no le entienden. Ellos piensan que están bien delante de la presencia de Dios. Pueden aplaudir, pueden llorar, pero Dios no está recibiendo esa alabanza porque tú estás deshonrando. Y si tú deshonras a tu padre a lo que tú ves, ¿qué respeto le vas a tener al padre que tú no ves? Eso es imposible. Pero hay una forma en la que ellos pueden volver nuevamente. Hay una forma en la que pueden volver nuevamente a conectar con Dios. Y es con las dos demandas: arrepentimiento y conversión. La única forma en que un joven o una joven, un hombre o una mujer puede quitar la mala siembra es con el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento da frutos dignos. Es una siembra nueva. Pero mientras no hay arrepentimiento, están condenados a un ciclo de fracaso, aunque ellos no lo quieran entender, ¿sabe? Hay muchos que cierran sus oídos para escuchar la palabra de Dios, pero ya Dios les tiene la espalda preparada para recibir los látigos, porque de una u otra forma tienen que entender. ¿Cómo es posible que eso pase? Y padres que tienen a sus hijos, pero sus hijos nunca pueden sentir ese espíritu paternal, porque están como si tuviesen una camisa de fuerza para mostrar amor a sus hijos. Wow, que se supone que es un tesoro, fruto de gran estima, lo que proviene del vientre. Pero estamos llamados a eso. Cargamos el espíritu de Elías. El primer ministerio que se nos dio fue el ministerio de la reconciliación. Estamos llamados a reconciliar a los padres con los hijos y los hijos con los padres. Ese es nuestro llamado. Hay que volver a depender del Espíritu Santo de Dios. Hay que volver a depender. ¿Sabe qué pasa con mucha de esta juventud? Que están siendo persuadidas por el espíritu de Ahitofel. Ellos piensan que la consejería que están recibiendo es la mejor. Esa consejería que están recibiendo es la que se subleva a su padre. Ahitofel significa hermano de impiedad. Ninguna consejería que provenga de Ahitofel te va a marcar un destino profético en Dios. ¿Y sabe cómo son los Ahitofeles? Cuando viene la sabiduría de Dios que aplasta su consejo, ellos corren a ahorcarse porque tienen mucho orgullo.
Y eso hay que echarlo fuera de las iglesias. La rebeldía hay que echarla fuera de la iglesia. No estoy hablando del que está en rebeldía, estoy hablando de ese espíritu. Hay que echarlo fuera de la iglesia. Porque de este púlpito no solamente sale palabras de santidad, salvación, sanidad y liberación. También salen palabras de reprensión. Y sea, como Dios te hable, tú tienes que tener un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios. Porque se supone que tú tienes oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero ponemos un filtro, esto sí, esto no. Yo no entiendo cómo alguien puede pensar que haciendo mal, y en este caso que citaba el verso de la honra a padre y madre, maldiciendo a padre y madre, desvinculándose de su autoridad paternal, ¿cómo pueden pensar que van a lograr tener éxito en su camino? Yo no concibo eso. ¿Es acaso Dios mentiroso? No hay temor de Dios entonces en ese corazón, en esa vida. Pero oramos porque el temor de Jehová venga. Oramos porque el Espíritu Santo de Dios vuelva a este lugar. Las luces que saltan a los hombres se tienen que apagar. Y el honor y la honra, la gloria la tiene que volver a recibir el Espíritu Santo de Dios. Yo no vengo aquí a predicar para que usted me aplauda. Yo no vine aquí a predicar para que usted me tome foto. A mí no me importa nada de eso. Yo he experimentado un poquito, aunque sea el Espíritu Santo de Dios. Y de lo que Él pone en mi corazón, de eso quiero hablar a la iglesia. Siempre le digo eso al Espíritu Santo de Dios, que quiero ser su instrumento, que no me importan los aplausos, que no me importa aunque sea uno ahí que esté recibiendo la palabra de Dios, no me interesa. Porque Él se acontenta con uno que con 99 justas que no necesitan de arrepentimiento. Lo que indica es que no exceptúa al individuo, Él ama al individuo. Gracias, Señor. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, verso 28 al 34. Dice el gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero yo quiero que usted vea la demanda de este amor. Véalo. Todos los elementos que se involucran en este amor que Dios está demandando. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Mira lo que le declara Jesús. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Lo que indica que esos dos mandamientos es lo que produce cercanía del hombre y la mujer de Dios al reino. No hay otra forma. Y la única forma de poder cumplir con estos mandamientos es por medio del Espíritu Santo de Dios, que trae sensibilidad a nuestra vida, a la palabra de Dios. Yo me sorprendo cuando Dios dice: voy a poner mi palabra, voy a escribir mi palabra en sus corazones. Le voy a dar un corazón de carne, escribiré mi palabra en sus corazones. Pero en el tiempo antiguo con Israel, Dios escribió sus mandamientos en tablas de piedra. Pero resulta ahora que lo va a escribir en los corazones. En corazones no de piedra, sino de carne. Porque el interés de Dios es que esa sensación o ese sentir que hay en el corazón del hombre se sensibilizara con la palabra de Dios. Tiene que haber una conexión del corazón del hombre con la palabra de Dios.
Y yo sé que a muchos de ustedes en algún momento les ha pasado que de repente están leyendo una palabra y comienzan a llorar. De repente están leyendo una palabra y se quebrantan. De repente están leyendo una palabra y dicen, pero ¿dónde yo he escuchado esto antes? Y no lo he escuchado, sino que está ya atrasado en tu corazón. Porque así funciona el Espíritu Santo, así opera el Espíritu Santo de Dios. Él nos hace tener nuestra sensibilidad a la palabra de Dios. Nos hace ser sensible a su palabra. Nos hace tener esa cercanía con su palabra. Y la única forma en la que nosotros vamos a poder cumplir, a cabalidad con estos dos mandamientos, es a medida que se incremente nuestra búsqueda por el Santo Espíritu de Dios. Si Jesús no hubiese dependido del Espíritu Santo de Dios en todo lo que hacía, no hubiese levantado delante de Dios esa adoración tan sublime de haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Y yo veo cómo es la vida, o cómo fue la vida de cada uno de los mártires, de aquellas personas profetas que Dios levantó en la antigüedad. Y cuando yo comienzo a ver la vida de ellos, yo digo, pero ¿de qué me quejo yo? Un apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno del poder y de la gracia, pero que naufragó muchas veces, y que muchas veces tuvo hambre, y que muchas veces no tuvo donde dormir, y que aquellas circunstancias no minimizaron su identidad para decirle, Señor, pero si yo soy tu hijo, ¿por qué vivo así? No, estaban entendidos que las circunstancias no eran lo que marcaban su identidad como hijo de Dios. Hay una iglesia muy circunstancial. El mundo te ve y el mundo comienza a decir, no, él no tiene Dios, él no tiene a Dios, porque si tuviese a Dios, él no estuviese pasando por esa situación. Así mismo hablaron de Job. No, que mira, esta persona sí, el mundo siempre va a calificar a su medida. La gente te ve haciendo obras para el Señor y tú rápidamente te confundes porque dices, wow, él es tremenda persona, él es una buena persona. Yo no quiero la adulación de los hombres. Usted sabe que cuando yo leo la historia de Lázaro y el rico, esa historia a mí me conmueve. ¿Sabe por qué? Porque el hombre rico era muy reconocido en la tierra y a Lázaro nadie le paraba bola. Pero resulta que la Biblia dice Lázaro y del rico no hay nombre. Dice Lázaro y el hombre rico. O sea que el cielo no lo conocía. En la tierra lo conocían por sus bienes, pero el cielo ni por ahí. Pero aquel hombre que sufría era conocido en el cielo. Por eso yo digo que muchas sorpresas y sorprendidos. Porque dice que aquel hombre que tenía llagas y que los perros lamían su herida fue el seno de Abraham. ¡Wow! Rompió mi religiosidad. Yo no pensaba que era así. Pues Dios dijo, yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia y me compadeceré de quien quiera compadecerme. No depende de nosotros, depende de Dios, que tiene el poder de hacer estas cosas. Pero cualquiera de nosotros, si eso no estuviese escrito, hubiésemos dicho, seguramente él se fue al infierno, porque algo tuvo que hacer para terminar en esa situación. Así mismo como juzgamos cuando estamos afuera, que si él está en esa indigencia y está en esa locura, es porque algo él hizo que lo mantiene en esa situación. No mandó a eso Dios. Y él tenía muchos bienes, pero era pobre para con Dios. Era pobre. No le conocían por su nombre. Dios le dijo a Moisés, te he conocido por tu nombre. Yo no quiero que en la calle me encuentre alguien que diga, no, tú eres buena persona. No, eso no me da testimonio. Lo que da testimonio en mi espíritu es que el Espíritu me diga, tú eres hijo de Dios. Ese es el testimonio que la iglesia necesita. Ese es el testimonio que el hombre y la mujer de Dios necesita. Que el Espíritu diga a tu espíritu, tú le perteneces a Dios. Pero hay cristianos que les gusta ser adorados. Eso lo hace subirse. No, tú no estás aquí para construir una torre de Babel. ¿Sabe qué pasa con la torre de Babel? Era una construcción humana para llegar a Dios. ¿Qué pasó en eso? Dios confundió las lenguas porque dijo, no es por obra. A diferencia de un aposento alto, donde la gente se humillaba para poder llegar a Dios. Eso es lo que Dios está demandando a su iglesia.
que presente un aposento alto delante de su presencia para llegar a Él. No es por nuestras obras. Fuimos llamados a hacer obras, sí, no lo voy a quitar, pero esas obras van a los pies de Jesucristo. Como yo dije en Nueva Italia, siempre que Dios permite que tú conquistes, no es para inflarte el pecho, es para ensanchar tu adoración. La adoración tiene que ser ensanchada con cada conquista que Dios te da. Si de repente tu hijo estaba en rebeldía y resulta que por tu intercesión tu hijo se convirtió, no es para inflarte el pecho, es para comenzar a tener más motivación para adorar a Dios por lo que Él hizo en tu vida. Es lo que Dios está buscando de nosotros. Oh Señor, gracias. No te afanes por qué has de comer, ni por qué has de vestir. Y esta es la temporada de los muchos afanes. Quiero la mejor ropa para noviembre y la mejor ropa para diciembre. A mí no me gustan las sorpresas. Yo siempre le digo a mi esposa, cuando tú me vas a regalar algo, regálamelo ya. No planifico una sorpresa. A mí no me gustan las sorpresas. Siempre le digo eso. Yo creo que yo me tengo que arrepentir. Amén. A lo mejor hay una mala experiencia que todavía yo no la he encontrado en el corazón. Pero a mí no me gustan las sorpresas. Me gustan las cuentas claras. Y siempre le digo, si tú me vas a regalar algo, no busques sorprenderme. Tú vas y me lo das y ya. Y yo decía, Señor, esto es tan tremendo lo del afán y la ansiedad. ¿Sabes por qué? Porque consume tu alma. Y tu alma queda fragmentada, queda en pedazos, vinculada con el 5 de noviembre y el otro con el 10 de noviembre y el otro con el 3 de noviembre y el otro pedazo con el 25 de diciembre. Y planificando que tengo que comprar ropa, que tengo que comprar traje, tengo que pintar la casa. Todas estas cosas son afanes y están arraigadas a la tierra. Perdóneme, pero estas cosas pertenecen a Adán. Perecen, se mueren. Pero en esos momentos donde más tú tienes que estar buscando el reino de Dios y su justicia, más tú tienes que estar buscando el Espíritu Santo de Dios. Si nosotros entendiésemos la ecuación del cielo, esto fuese distinto. Buscar primeramente el reino y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero queremos la añadidura para poder buscar el reino. Señor, haz esto y yo te busco. No funciona así. Señor, cúmpleme esto y yo te sirvo. No funciona así. Tú no puedes chantajear al Señor. Tú no puedes manipular a Dios. O tú te rindes completamente o tú no tienes nada de Dios. Quiero que usted sepa que todo lo que usted ha obtenido a este momento es muy superficial a comparación de lo que Dios tiene destinado para cada uno de ustedes. Hay más, como decía la que estaba orando, la que estaba presentando este culto. Hay más, hay más, hay más. Hay más en la presencia de Dios. Hay más en esa búsqueda. Y no podemos conformarnos con lo que hasta ahora hemos experimentado. Hay más, iglesia. Hay más. Pero hay un temor por ir a las profundidades. ¿Sabes por qué? Porque ir a las profundidades te demanda despojarte de cosas. Ir a las profundidades te demanda de comenzar a despojarte de cosas. Y el hombre no quiere que le toquen sus cosas. El hombre no quiere que le toquen sus ídolos. El hombre no quiere que le toquen su vaca de oro. Pero todas estas cosas necesitan ser trastocadas por medio de la exposición de la palabra de Dios, para que tú entiendas que tú vives con un reino que ha sido llamado un reino inconmovible, que no pasa, que perdura para siempre. Tenemos que buscar el reino. La prioridad de nuestra vida tiene que ser el Espíritu Santo de Dios y el reino. Tenemos que volver como esa gente del aposento alto que no se sabe cuántas veces, cuántas horas o cuántos días estaba ahí clamando y llorando por el Espíritu Santo de Dios, pero estaba ahí con una demanda de no moverse hasta que el Espíritu Santo de Dios lo arropara. Y esa es la pasión que tiene que comenzar a encenderse en nuestras vidas. Y sabe, quiere que le diga algo. Las cosas que ocurren en el mundo nos dan un empujoncito a eso. Porque la indignación que tenemos cuando vemos lo que Satanás hace nos debe llevar a impulsar a buscar el Espíritu Santo de Dios,
Así que todas las cosas están colaborando para que nosotros busquemos el Espíritu Santo de Dios. Todas las cosas que suceden en nuestro entorno están colaborando para que nosotros dependamos del Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma. Y termino con esto. En el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 28. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, mira lo que dice: tengamos gratitud. Y mediante la gratitud, mediante ella, la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. No hay una mejor manifestación o expresión de servicio que esté acompañada con la gratitud. Servir a Dios porque estoy agradecido. Ser ministro de Dios porque estoy agradecido con Él. Corresponder a su llamado porque tengo agradecimiento para con Él. No porque estoy obligado, no porque el pastor me lo demanda, no porque la líder me puso en la lista para ministrar el domingo. No. Porque tengo agradecimiento con Él, con lo que Él ha hecho en mi vida. Porque siendo yo de las tinieblas, la Biblia dice que Él nos llamó de las tinieblas. Mire dónde usted estaba cuando Él le llamó: en tinieblas. Y de ahí le llamó y lo transicionó a su luz admirable para una cosa: para que anuncies al mundo sus virtudes. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Oh, mi Dios, mi alma te alaba. Yo quiero ser de esos que publica tu alabanza, Señor. Yo quiero ser de esos que habla en tu nombre, mi Dios. Yo quiero anunciar al mundo entero tus virtudes, Padre de la gloria. Esas experiencias, esas vivencias, Señor, que tú me has permitido experimentar. Póngase de pie un momento, amén. Vamos a decirle a Dios que nos conquiste, que tenemos una naturaleza que se opone a la naturaleza del Espíritu, pero somos más que vencedores, iglesia. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por ese amor somos más que vencedores. Por su amor somos más que vencedores. Conquístame.